David, un gusto en saludarlos desde aquí, desde Bogotá, Colombia, Sudamérica. Un gusto en saber que se van a encontrar pronto en Isla Canaria, en Tenerife, perdón. Bueno, quiero compartir con ustedes una historia sobre las pirámides, sobre las andaras y la energía escalar y cómo desde nuestro corazón podemos trabajar la energía taquión, esta energía de de más alta frecuencia al universo que podemos generar a través de la pureza de nuestras energías de amor o la velocidad del amor, de la frecuencia del amor desde nuestro corazón, con la ayuda, por supuesto, de ciertas cargas eléctricas que podemos generar en las pirámides. Vamos a hablar sobre eso un poquito en detalle más adelante en un video que les voy a agregar sobre cómo a través de las pirámides podemos generar este tipo de vórtices de energía que nos permiten una mejor comunicación y transmisión de nuestros pensamientos, nuestras ideas a nuestros planos superiores, a nuestros guías y mentores. Así que ya enseguida les comparto el video. Bueno, así como en la introducción lo presenté, vamos a hablar de la geometría sagrada del tetraedro en su geometría perfecta, cuya base, como lo estamos viendo acá, es totalmente cuadrada, exacta, y su altura correspondiente también es igual a ese lado o arista del cuadrado. Es un cuadrado inmerso dentro de la tetraedro, en cuyos vórtices, en cuyas intersecciones de los ejes de esos triángulos que estamos viendo acá, ¿cierto? Cada triángulo se intersecta acá en la punta, generan una propiedad muy importante que es la espiral ascendente de una columna ondulatoria estacionaria de vibración. Pero vamos a hablar más a fondo de qué es eso. Las pirámides son un comunicado, un dispositivo cuántico de comunicación con planos superiores. Y los humanos nos podemos sincronizar con estas espirales ascendentes si nos ponemos en común sincronización o acuerdo con esas frecuencias de acuerdo a la velocidad de la frecuencia de nuestros pensamientos y por supuesto al nivel de evolución de conciencia que llevamos. Entonces, para producir estas energías que son ascendentes, ponemos en contexto algo que es muy importante. Estas son las esferas o las danzas de las esferas de energía que tenemos en nuestro cuerpo áurico, es decir, estas partículas subatómicas que forman el cuerpo áurico, nuestros 9 cuerpos sutiles, se pueden sincronizar con la energía escalar ascendente que generamos con la geometría a través de andaras, cuarzos, amatistas, citrinos y venturinas. Vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, ¿qué es la energía taquión? Como lo vamos a ver en este diagrama, la energía taquión es el choque o contraste que tenemos de cargas positivas y negativas que se encuentran girando y se chocan unas contra otras, y al chocarse unas contra otras se neutralizan, se equilibran, pero esto sucede a 27 veces la velocidad de la luz. Quiere decir que para que generemos una energía taquión, que es de la más alta frecuencia en el universo, debemos sincronizarnos con una frecuencia de vibración a 27 veces la velocidad de la luz. ¿Y cómo generamos esa frecuencia? A través de la que llamamos la velocidad del amor, es decir, a través de la energía del amor en nuestro corazón, que sea pura en emociones más elevadas como la ternura, el amor, la compasión, la comprensión, la admiración, la inspiración, motivación. Todas las emociones elevadas generan este tipo de frecuencias de alta velocidad, y nosotros a través de nuestros pensamientos podemos sincronizarnos y sensibilizarnos en estas emociones elevadas para apoyarnos. Pero ¿cómo se genera la energía taquión? Bueno, entonces todos tenemos o somos conscientes que este tipo de figuras geométricas generan un doble etérico. ¿Qué quiere decir eso? Así como yo estoy viendo esta figura acá, como la estamos viendo, ¿sí? Este triángulo que está en su base cuadrada, este triángulo que estamos viendo, este triángulo tiene, o esta pirámide o este tetraedro que se compone de 4 triángulos en su intersección, tiene algo muy especial, tiene la semilla de la vida en cada una de sus caras. Esta figura nos ayuda
o nos ayuda a canalizar o a concentrar la energía que tenemos dentro de la pirámide. Recordemos que en la semilla de la vida hay mucha simbología entre las líneas rectas y las líneas curvas, entre las diferentes energías masculina y femenina que tenemos todos. Bueno, pero lo más importante de este tipo de figuras es que generan etéricamente un opuesto que es una doble etérico, un espejo magnético, electromagnético de lo que físicamente estamos viendo. En este doble etérico, que tiene esta forma que estamos viendo acá, opuesto completamente, apuntando su eje hacia Gaia, se genera lo que llamamos un viaje del futuro hacia el pasado. Es decir, estos dobles etéricos o campos magnéticos espejo generan intersecciones de líneas de espacio y tiempo donde el futuro puede viajar al pasado. Eso era lo que hacían nuestros ancestros, en las civilizaciones egipcias, 4500 años antes de Cristo. Ellos utilizaban estos dobles etéricos de las pirámides para dentro de la pirámide, o más bien bajo la pirámide, generaban un complejo. Estoy simulando aquí ese complejo donde ellos, los iniciados en las escuelas de sacerdotes de Egipto, se ingresaban o bajaban a la parte inferior donde se generaba este doble etérico de la pirámide, y se generaban estas frecuencias de carga ondulatoria estacionaria. Habían cámaras, como estamos simulando acá, habían cámaras donde los iniciados se ubicaban en diferentes grados de acuerdo a su evolución en estas cámaras. Entonces ingresaban bajo la pirámide, unos más o menos 30 metros bajo la pirámide habían estas cámaras, y en estas cámaras se sincronizaban con diferentes frecuencias de resonancia. Entonces digamos que se llamaban cámaras azules porque estas cámaras estaban construidas con azulejos superconductores. Ya vamos a ver de qué material eran los azulejos, y en estas cámaras se iniciaban los, como valga la redundancia, los iniciados sincronizándose con las notas de las octavas de las vibraciones. Entonces empezaban acá con mi, sol, fa, ¿sí?, la, y aquí finalmente si. Entonces, ¿qué hacíamos? Ellos resonaban, colocaban cuencos de alabastro en estas cámaras internas y meditaban y se conectaban de acuerdo a su grado de evolución y de conciencia con esas notas de los cuencos, se conectaban, se sincronizaban con esas frecuencias y generaban una columna estacionaria ondulatoria que ascendía. Generalmente, otra característica de las pirámides es que la cámara mortuoria donde estaban los féretros o los sarcófagos de los faraones y de las, digamos, jerarquías mayores en las pirámides se ubicaban a 1/3 exacto de la altura de la pirámide. Pero más abajo teníamos lo que se llamaba la fosa mortuoria, donde se ubicaban estas recámaras. ¿Qué sucedía entonces en esas recámaras? Se generaban esas frecuencias de vibración, generando lo que se llaman mayores campos de fuerza con longitudes de onda menor, quiere decir mayor frecuencia. Se generaban estas frecuencias más altas para despertar los sentidos internos y la sensibilidad a la luz y al sonido que se producen en las frecuencias más altas. ¿Y cómo se lograba eso? Entonces, hay algo muy característico de la generación de estas energías taquiónicas en las pirámides. Lo vamos a ver aquí, en las coberturas de las pirámides, es decir, sobre la superficie se ubicaba granito de Tura o cuarzos con estructuras tetaédricas que generaban un efecto de condensador de energía negativa o efecto piezoeléctrico a la parte exterior de la pirámide. Estos cuarzos que se ubicaban tienen dos características. Los cuarzos externos, o sea, los de granito de Tura, eran cuarzos dextrogiros. ¿Qué quiere decir eso? Que generan corrientes de energía positiva girando, ¿cierto? Girando alrededor del cuarzo, del cristal ubicado en la superficie de la pirámide en forma de las manecillas del reloj. Generábamos unas corrientes de energía eléctrica ascendentes. Por eso se llaman cuarzos dextrogiros. Y cuarzos levogiros son con los que se construía la parte interna de la pirámide, es decir, las masas de piedra caliza, de sílice,
que se ubicaban dentro de la pirámide se aglomeraban o se pegaban con cuarzos o masas o pastas de cuarzo, cuarcíferas, levogiros. Esos levogiros generan una corriente espiral en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, en síntesis, tenemos una corriente girando ascendente en sentido de la manecilla del reloj y otra corriente girando ascendente igualmente, pero en sentido contrario. Esto lo que genera entonces al final es un efecto de pirámide, de vórtice de energía, como lo estamos viendo en este diagrama acá. Estas energías girando en contrasentido generan un vórtice de energía. ¿Cómo lo vamos a asimilar acá? Entonces nosotros vamos a colocar sobre la superficie de esta pirámide, vamos a ubicar cuarzos citrinos, acá y acá sobre la superficie, y dentro vamos a colocar, como está acá dispuesto, vamos a colocar dentro amatistas y citrinos. ¿Qué es lo que va a suceder? Estas disposiciones de cuarzos vamos a generar esas contracorrientes que estamos hablando, ¿cierto? Esas que generan una columna ondulatoria. La columna ondulatoria va a unirnos con la bóveda celeste, con la parte superior de nuestra bóveda celeste, una parte, y la otra, la parte inferior que sale por la parte inferior de la pirámide, nos conecta con el núcleo de la Tierra. Estas conexiones o estos vórtices generan algo muy interesante, generan el pérdida de masa o el efecto de la masa en los cuerpos, o sea, se produce la ingravidez. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para conectarnos con estos mecanismos? Entonces, colocamos otra vez, bueno, primero, el mecanismo de comunicación es enviar una información a planos superiores. Entonces, en un cuarzo de puntas programamos, en cada punta nosotros podemos programar una intención del alma, un anhelo, un plan, un proyecto que tiene que ver con nuestra misión estelar acá. Entonces grabamos en estas puntas, por cada punta o por cada cara de la punta, perdón, yo puedo grabar una intención, un plan, un proyecto. Entonces intenciono telepáticamente con mi mente, intenciono ese plan en esta cara, por ejemplo, un proyecto, una misión, y en la segunda vamos en orden descendente, las caras más grandes a las caras más pequeñas. Y en esta segunda cara, que es la segunda cara más grande de esta punta, grabo otra intención y así sucesivamente. Con 1, 2, 3 intenciones es más que suficiente. Este es un mecanismo de transmisión. El cuarzo es un mecanismo de almacenamiento y transmisión de información. ¿Qué es lo que sucede? Que el alcance de estas longitudes de onda que grabamos de pensamiento acá no es lo suficientemente, digamos, de intensidad y de alcance para que sean escuchados, para que lleguen hasta los planos que deseamos. Por eso colocamos el cuarzo con las intenciones allí, colocamos citrinos y amatistas ingresando dentro de la pirámide, ¿cierto? Y por fuera vamos a colocar la geometría sagrada por fuera y vamos a adherir a ella citrinos y amatistas, ¿sí? ¿Qué vamos a generar entonces? Recuerden, amatistas dentro y citrinos fuera. Generamos, hay otros cristales que podemos comentar como el ojo de cuarzo ahumado o el ojo de tigre, que nos pueden ayudar con esta geometría exterior. Lo importante es que intencionemos con nuestro corazón y vamos a intencionar tanto el cuarzo interno como la comunicación con nuestros andaras. ¿Qué es lo que generan los andaras en esta disposición? Van a generar, recuerden que aquí estoy generando un sentido de contracorrientes en vórtice ascendente, y aquí con las andaras voy a generar una energía escalar, que también es de muy alta frecuencia. Estos dos combinaciones nos van a ayudar a generar una columna ondulatoria estacionaria. Generalmente lo que se usaba en las pirámides era en los recubrimientos de azulejos de cuarzo azul, se usaba sílice, aluminato de sodio, crisocola, que generalmente quedaba en un silicato de aluminio y arsenicato de cobre. Eso era el recubrimiento y se le llamaba granito de Tura. Y por dentro del aglomerado hacían las masas de piedra eran en energía sílice, cuarzo y piedra pómez quemada. Pero bueno, eso pues no lo vamos a reproducir acá porque eso lo hacían allá.
¿Qué sucedía cuando generábamos estas corrientes? Ya en esos momentos se generaban esas corrientes taquiónicas con el mecanismo de la espejo paralelo, del espejo magnético, y se generaban esas corrientes ascendentes y taquiónicas. Ellos usaban esa energía taquión para producir corredores alrededor de la pirámide, produciendo este efecto de ingravidez que les comentaba. Cuando se generan estos vórtices de corriente, se genera, como hoy en día en los trenes magnéticos de Japón, ese efecto de ingravidez, ese efecto de no peso, o mejor dicho, de flotar y rodar sobre superficies con cero fricción por la ingravidez de los elementos. Eso era la propiedad que usaban en esos tiempos para movilizar esas grandes masas de tierra o de piedra, perdón, hasta las pirámides, la energía taquiónica. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es intencionar nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros pensamientos en un dispositivo así, usando las andaras, usando la pirámide, usando los cuarzos para la programación y los cuarzos para la generación de estos vórtices de energía. Como lo estamos viendo acá, este dispositivo vamos a emplearlo para la programación. Luego emplearemos ya para la realización o ejecución de proyectos elementos como la florita en el cubo, un cubo que tiene también sus características especiales, y generaremos también la manifestación a través de, perdón, me muevo esto de acá, esto todavía no es materia de estudio, de el icosaedro a través de una calcita óptica y una cinta mani allá adentro ubicada. Pero bueno, serán temas de próximas conversaciones. Así que he compartido con ustedes el proyecto de lo que estoy haciendo y les dejaré saber cómo va evolucionando todo esto. Un abrazo gigante.